voy a leer tal cual, aunque yo no soy partidario de la lectura en público, sino más bien de decir lo que pienso y lo que siento. Me voy tentado a decirles, porque se me hace fabuloso esto, decía, cada niño es un reflejo de su hogar. Dale confianza y será confiable. Respétalo y será respetuoso. Ámalo y será un gran ser humano. Yo no sé cuánto encierra de verdad esto. Lo único cierto es que tenemos una labor titánica frente a nosotros para ir construyendo lo que buscamos, una sociedad justa y equilibrada. Gracias a todos por su presencia y los dejamos en manos de la maestra Carlita, que les va a dar un mensaje y un encuadre sobre la temática a tratar el día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenos días, pues me da muchísimo gusto volvernos a ver, volvernos a encontrar con temas de mucho interés. Para el día de hoy invitamos al maestro Adrián Chávez Esquivel. Su actividad es escritor, psicoterapeuta, CEO de INEFOD, columnista, docente, tallerista, conferencista en temas de género, violencia, desarrollo humano y políticas públicas en perspectiva de género. Su formación académica es doctorante en tanatología en el Centro de Crecimiento Humanista, maestría en administración, maestría en psicoterapia gestal, licenciado en contaduría por la Universidad Autónoma de Zacatecas, diplomado en violencia de género y políticas públicas por la UAS, diplomado en planeación y programación y presupuesto en perspectiva de género por la Universidad Autónoma de Nuevo León, diplomado en el presupuesto basado en resultados por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, diplomado en análisis de instituciones educativas por la UAS, diplomado en constelaciones familiares por la UAS, diplomado para facilitar entrenamiento como instructor de yoga. Es una tarea para nosotros buscar los ponentes que estén especializados, pero sobre todo sensibilizados en el desarrollo humano, porque primero tenemos que vernos y tratarnos como humanos antes que como profesionistas y profesionales para podernos desempeñar con mayor compromiso. El compromiso que ustedes tienen es inmenso porque es la educación básica, es la formación de nuestras niñas, niños y adolescentes, en los que tenemos un gran compromiso de cuidado y protección. Y estos son insumos para herramienta de nuestro trabajo el día a día, pero sobre todo como un crecimiento como seres humanos. Una aportación para podernos desarrollar en una equidad de géneros. ¿Qué es el género? ¿Qué es la perspectiva del género? Tenemos que actuar nosotros en perspectivas a partir de hoy, en perspectivas sobre el interés superior de niños, niñas, adolescentes y en una perspectiva de género. Creo que con la ponencia que hoy el conferencista nos va a dejar, un gran conocimiento, pero sobre todo una inquietud de ser mejores personas, y eso nos va a garantizar ser mejores profesionistas y mejores responsables que la ley nos obliga a cuidar, niñas, niños, adolescentes, y sobre todo una comunidad escolar que integra a nuestros padres de familia. Entonces le damos la bienvenida a maestro Chávez Esquivel. Es extraordinario, espero lo sepan aprovechar. Buenos días a todas, todos. Les agradezco mucho la posibilidad de poder coincidir con ustedes. Realmente creo que han pasado muchas cosas para que podamos coincidir hoy. Y quisiera, para comenzar, para iniciar, que nos tomemos 3 minutitos nada más para encuadrar un poco el taller de hoy. Quisiera pedirles que por favor pudieran concentrarse un poquito en ustedes mismos, ¿sí? Quisiera que tomaran conciencia un poquito de cómo llegan el día de hoy. Es decir, muchos vienen como carrereados, muchos vienen como que quizás pensando en pendientes que dejaron en la oficina, o quizás preocupaciones familiares de pronto, ¿sí? Y quisiera nada más que se tomaran 15 segunditos en hacer esta introspección personal, sobre todo para hacer contacto con ustedes mismos, contacto con ustedes mismas, y vamos a
comenzar de alguna manera con este ejercicio. Entonces damos 15 segunditos para que cada quien conecte consigo mismo y haga este análisis de cómo llega el día de hoy, cómo llegamos el día de hoy a esta posibilidad, a esta conferencia, y bueno, pues cada quien piense cómo llega, ¿sí? Damos 15 segunditos para que conecten con ustedes mismos, ustedes mismos. ¿Listas? ¿Listos? Ok, entonces ahora quiero pedirles que ya una vez que hicieron esta introspección, un poco este contacto personal, vamos a inhalar profundamente 3 veces, ¿sí? Vamos a exhalar por la boca, decimos primera respiración compasiva, inhalamos profundo, exhalamos. Segunda respiración, inhalamos, exhalamos. Tercera respiración, inhalamos, exhalamos. Y por último les quiero pedir por favor que con sus palmas hacia arriba de la mano elija cada quien la actitud con la que va a estar el día de hoy, con la que quiere estar el día de hoy para estar en esta conferencia, de receptividad, de atención, de permanencia, de concentración, ¿sí? Cada quien elija la actitud, la disposición con la que quiere estar el día de hoy en esta conferencia, ¿sí? Sobre todo para recibir quizás una posibilidad, ¿sí? Nada es quizás la verdad absoluta, o luego por ahí dicen, la verdad luego es el conjunto de verdades y mentiras, ¿no? Entonces, yo vengo a compartir algo y cada quien pues va a recibir quizás para lo que esté preparado o quizás para lo que esté disponible también, ¿sale? Entonces elijamos esa actitud con la que queremos estar el día de hoy y bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias. Bueno, fíjense bien, hablar de este tema de la equidad, la igualdad de género es un tema complejo. En realidad técnicamente y teóricamente tiene muchas aristas, ¿sí? Sobre todo porque hay enfoques que le van a dar quizás el aspecto psicológico, hay enfoques que le van a dar el aspecto legal, ¿sí? Jurídico, hay enfoques que le van a dar el aspecto histórico, filosófico, y quizás también hay un enfoque desde el aspecto social. Entonces, hoy mi intención es de alguna manera que podamos abordar integralmente este tema, ¿sí? Que podamos abordar integralmente esta posibilidad. Y bueno, para eso pues es que he preparado la presentación del día de hoy. Vamos a intentar abordar el aspecto histórico, legal, el aspecto psicológico también, ¿sí? Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿sale? Más o menos tengo en estos temas quizás yo creo que unos 17, iba a decir casi 20 años, y creo que el camino me ha dado esa posibilidad de coincidir con gente, creo que también, como todos, también como todas, con un nivel de conocimiento técnico amplio, y entonces lo que he hecho es quizás acomodar o hacer una síntesis de lo que creo que más pudiera servirles para su quehacer cotidiano, para su persona, y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿vale? Entonces fíjense bien, vamos a posicionarnos, vamos a pensar que estamos en la Europa del siglo XV, ¿sí? Nos vamos a posicionar en Europa en el año 1500, ¿sale? ¿Por qué en esa época? ¿Por qué en esa época? Porque en esa época la historia tiene un cambio de posición o de posibilidades, ¿sí? Porque hasta ese momento, hasta el año de 1517, ¿sí?
el relato compartido entre las sociedades, ahorita explico qué es un relato, el relato compartido entre las sociedades es el relato religioso, ¿sí? El relato religioso. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que regula la convivencia humana, ¿sí? Los rituales, las relaciones, ¿sí? Es el relato religioso, ¿sí? ¿Qué es un relato compartido? Ahorita explico entonces esto también. Un relato compartido, un relato de origen, ¿sí? Es algo que las sociedades se dicen unas a otras, que pasa de generación en generación, ¿sí? ¿Qué saben hacer? ¿Qué es, para qué son buenos? ¿Qué les distingue de los demás? ¿Sí? Entonces, una sociedad nunca se queda sin un relato de origen, sin un relato compartido, ¿sí? Y en 1500, en el año de 1500, vamos a ver por qué dejó de ser el relato compartido el relato religioso, ¿sale? Entonces fíjense bien, ¿qué pasa en el año de 17, perdón? Va a ocurrir algo que se llama la Reforma Protestante, ¿sí? Va a ocurrir algo que se llama la Reforma Protestante, que es impulsada por Martín Lutero. Creo que la mayoría hemos escuchado esta parte quizás en las escuelas. No es mi intención abordar el tema religioso, sino ver las implicaciones que tuvo en Europa en ese momento, ¿sí? En ese momento en Europa también tienen que saber que las mujeres no son ciudadanas, ¿sí? Los niños no son ciudadanos, ¿sí? Hay una especie de ciudadanía viril. Y tampoco era la Europa que conocemos ahorita, ¿sí? Más bien en ese momento las culturas que más resaltaban por sus, sí, sobre todo por el aspecto cultural, era la cuestión de China en ese momento y también India, ¿sí? Pero Europa no tenía ese auge de alguna manera que ahora conocemos, ¿no? Entonces, pero vamos a ir explorando un poquito cómo fue evolucionando a partir de ese momento. Entonces, fíjense bien, 1517, Lutero era un doctor en teología, ¿sí? Era una persona que daba misas en Wittenberg, se llama un pueblo en Alemania, ¿sí? Y entonces él en algún momento lo llaman a Roma, y no le gusta mucho lo que ve, es decir, él ve cierta ostentación en los sacerdotes, él ve que no es del todo la cristiandad, la actitud de quienes están dirigiendo en ese momento la religión, ¿sí? La religión católica. Y entonces se regresa a su pueblo de Wittenberg, ¿no? Y sigue estudiando, se sigue preparando, pero en ese momento Roma tiene la intención de construir un monumento impresionante, ¿sí? Normalmente las civilizaciones se han distinguido de pronto por estos monumentos que dejan en la historia, ¿sí? Y entonces Roma quiere construir en ese momento lo que va a ser la Basílica de San Pedro, y evidentemente para eso necesita dinero, ¿sí? ¿Verdad? Necesitamos dinero para hacer esto. Entonces lo que va a hacer es que van a generar algo que se van a llamar las indulgencias, que es un documento que de alguna manera perdonaba los pecados, ¿no? De las personas, ¿sí? Y la gente las adquiría para regalarlas a sus padres, para ser buenos hijos, ¿sí? Entonces en ese momento, cuando eso llega a Lutero, ¿sí? Entonces él ya no coincide del todo con esa idea o con esa posibilidad, ¿sí? Y entonces ya tenía algunos documentos redactados. Anteriormente, todavía quien tiene un grado de doctor o de doctorado puede refutar ideas, ¿sí? Y en aquel momento lo que hacían era que cuando alguien tenía una nueva teoría, pues lo que hacían era clavarla en las iglesias, ¿sí? Entonces Lutero toma sus 95 tesis y las va a clavar en la iglesia de Wittenberg, ¿sí? Clava sus 95 tesis, ¿sí? Y entonces él asume una postura de alguna manera, lo que va a ser la postura protestante, ¿sí? Pero pues Roma lo manda a llamar de alguna manera, ¿sí? Roma lo manda a llamar
algo que se llamaba la dieta de Worms, ¿sí? Que era donde coincidían la mayoría de sacerdotes, y entonces cuando Roma lo manda a llamar, pues le pide que se arrepienta, le pide que se contradiga de lo que ha estado diciendo, ¿sí? Y entonces Lutero no acepta retractarse, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que lo van a proteger algunos príncipes alemanes, y entonces va a dar inicio a algo que se va a llamar las guerras de religión, ¿sí? Y en estas guerras de religión, cuando ustedes las ponen en internet, hay que buscarlas de esta forma: la guerra de 80 años y la guerra de 30 años, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En ese momento hay periodos de guerra, ¿sí? O sea, a veces es Roma contra Alemania, de pronto Francia contra Inglaterra, entonces a veces ciertos periodos de paz, pero Europa está sumergida en guerra durante 120 años, si se fijan, ¿sí? A partir de ese momento. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa en las ciudades? Las ciudades están amuralladas para protegerse de los enemigos de alguna manera, ¿sí? La gente se renta como mercenario para matar unos a otros, ¿sí? Y entonces, imaginen ustedes el colapso o el nivel de destrucción que tuvo que tener Europa a partir de esto, ¿sí? A partir de esto. Entonces, evidentemente en estado de guerra no hay ninguna garantía de derechos, no hay derecho al tránsito, a la expresión, a la paz, a la educación, a la salud, a la seguridad, a nada, ¿sí? En un estado de guerra no hay derecho a nada. Entonces, Europa de alguna manera vive crisis realmente crisis inhumanas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que la gente termina muchas veces desenterrando sus muertos para poder comer, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes el nivel de colapso que tuvo que tocar, ¿no? Tocar fondo de alguna manera. Entonces, pasados estos 120 años, los países aceptan firmar algo que se va a llamar el Tratado de Paz de Westfalia, que es un tratado en el que los países se piden perdón. De alguna manera dicen, bueno, hemos de alguna manera rebasado los límites de la convivencia, ¿sí? Nos vamos a perdonar las ofensas que nos hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Y vamos a intentar avanzar hacia adelante, hacia el progreso, ¿sí? Entonces la mayoría de los países lo firman, y entonces en ese momento también va a dar inicio algo que bueno, antes de eso, antes de lo que les iba a decir, quiero que vean que cuando el precio lo paga la religión, Europa queda dividida, ¿sí? Europa queda dividida. Al norte van a quedar países protestantes, y al sur, sí, van a quedar países más católicos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que curiosamente esa estructura, como ya estaba de Europa de alguna manera recuperada, tendió a la expansión, es decir, buscaron la conquista de otros países, conocer nuevos territorios, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando ocurre la conquista de América, también ocurre esa opción, esa división. Al norte del Río Bravo hay un tipo de sociedad más pensada en el progreso, en la economía, ¿sí? Mucho más con creencias del tipo de la Europa del norte, protestantes, ¿sí? La Europa protestante lo que decía era que la riqueza era legítima en la medida del trabajo, ¿sí? Y también al sur en los países católicos, las creencias son más de tipo de que el trabajo es una maldición y que la riqueza es una cuestión de suerte. Entonces, cuando nos conquistan en América, también se replica la estructura de pensamiento, ¿sí? De pensamiento. Eso lo explica Max Weber en El espíritu del capitalismo, y lo que quiero que veamos es ahora esto, ¿sí? En ese momento ustedes saben que hay épocas, ¿sí? Está el Renacimiento, está el Romanticismo, ¿sí? Y en ese momento vamos a estar en el siglo de las luces, en la era de la Ilustración, y van a aparecer ciertos personajes, ¿sí? Todos ellos vivieron en la época de las guerras de religión, ¿sí? Y todos ellos se dieron cuenta de lo que es capaz de hacer el ser humano por defender una creencia, ¿sí?
Entonces, el primero que va a aparecer con pensamiento cartesiano, ¿sí?, va a ser Descartes, ¿sí?, va a ser René Descartes. Y entonces él va a decir esa frase famosa que decía él como de pienso, luego existo. ¿Sí se acuerdan que era su frase de Descartes, no? Entonces él dice, de ahora en adelante tenemos que cuestionarlo todo, ¿sí? No podemos dar como válido algo que no hayamos comprobado. Y entonces va a escribir su libro del método científico, que de alguna manera intenta hacer un planteamiento de una hipótesis o plantear un problema, comprobarlo por algún método, ¿sí?, y refutar o aceptar esa hipótesis. Entonces, Descartes de alguna manera también es muy como exigente de alguna manera contra el prejuicio, ¿sí?, contra los prejuicios. Entonces, es un personaje que va a aportar de alguna manera una nueva posibilidad que todavía usamos, ¿sí? Entonces, fíjense bien, después van a aparecer otros personajes en otros aspectos. Tenemos a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, él va a describir un poco la naturaleza humana, ¿sí? Acuérdense que su perspectiva de él en esa época y en ese momento, él decía que, sobre todo por lo que vio en las guerras, él decía el ser humano es soberbio y los seres humanos son tan iguales que constantemente entran en conflicto, ¿sí? Y él empieza a explicar y definir ciertos lineamientos que van a ayudar en otro momento a escribir teoría política y teoría educativa, ¿sí? ¿Qué es lo que él dice? Él dice que si nosotros actuáramos de acuerdo a nuestro derecho natural o a nuestro instinto de supervivencia, es decir, si nosotros estuviéramos libres en la naturaleza, ¿sí?, nuestro instinto de supervivencia estaría muy activo, es decir, no te importaría matar a los demás con tal de sobrevivir tú, ¿sí? Eso es lo que dice Hobbes. Pero para vivir en sociedad renunciamos a ese derecho natural y renunciamos a nuestra violencia, ¿sí? Entonces la cedemos al Estado para que sea el Estado el que nos ponga en paz. Esa es la máxima forma de organización en el mundo, ¿sí? Renunciar a nuestra violencia para que sea el Estado el que tenga el uso legítimo de ella y nos ponga en paz a todos, todas, ¿sí? Entonces, fíjense bien, eso va a ser retomado por Jacobo Rousseau, que escribió El Contrato Social, no sé si alguien lo ha leído. Es un documento que describe cómo se debe de organizar el Estado, es decir, Jacobo Rousseau piensa el poder, piensa cómo debe ser, cómo debería estructurarse, cómo debía actuar, a quién debía servir el poder, ¿sí? Y entonces en ese libro él describe las formas en las que se puede organizar un Estado, es decir, una monarquía, una república, ¿sí? Y describe también por primera vez que puede haber tres poderes, ¿sí? Uno que sea el ejecutivo, legislativo y judicial, uno que elabore las leyes o las proponga, uno que las apruebe y uno que las ejecute, ¿sí? Todos tienen que estar separados, ¿sí? Esa es la idea, para que a la hora que haya que ejercerlo no haya como un poder absoluto, ¿sí? Cada uno tiene que ser independiente. Entonces, él de alguna manera elabora esta teoría política y de alguna manera, fíjense, lo que quiero que vean ustedes es que estos personajes, que son los ontólogos de la modernidad, van a pensar el tipo de sociedad en la que debíamos vivir el día de hoy, ¿sí? En la que debíamos vivir el día de hoy. Entonces, realmente creo que les debemos mucho en esa cuestión. Entonces, fíjense bien, también va a aparecer John Locke con teoría educativa por primera vez, y John Locke lo que va a hacer es de alguna manera describir por primera vez cómo es el aprendizaje en el ser humano, cómo aprende el ser humano, ¿sí? Describiendo de alguna manera que es a través de los sentidos, ¿sí? Del gusto, de la vista, del oído, ¿sí? Y va a ser el primero en hacer este planteamiento de esta teoría educativa, ¿sale? Entonces, fíjense bien, van a aparecer dos personajes ahí también. Uno es Pulab de Laval.
va a ser se le atribuye a él el primer texto feminista. Pulab de Lavar escribe La igualdad de los dos sexos, ¿sí? Y él en ese documento de alguna manera dice aquí, plantea un tratado donde se extraen con una lógica impecable las derivaciones en relación con los derechos de las mujeres, de la lucha cartesiana contra el prejuicio, el argumento basado en la autoridad, la costumbre y la tradición, ¿sí? Y va a haber otra mujer que va a ser también, a veces dicen que es él, por tiempo, es él el primer del texto feminista, pero a veces también dicen que es ella, Mary Wollstonecraft, ¿sí? Y Mary Wollstonecraft va a escribir Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Ella era discípula de Rousseau. Entonces lo que ella hace es fusionar la teoría política de Rousseau y fusionar la teoría política de Locke, ¿sí? Y entonces ella dice, parece que hombres y mujeres no son tan distintos, sino que sus diferencias se deben a que reciben una educación distinta, ¿sí? Entonces va a ser el primer texto, ella muere muy joven realmente, creo que como 30 años, una cosa así, y 40 casi, ¿verdad? Pero ella es mamá de la chica que escribió la novela de Frankenstein, ¿sí? Entonces fíjense bien, si el relato religioso ya no es lo que me permite regular la convivencia, entonces ahora ¿cuál va a ser? A partir de lo que describieron los ontólogos de la modernidad y estos otros personajes feministas, van a aparecer nuevas categorías, ¿sí? Que se llaman las categorías políticas de la modernidad, ¿sí? Por primera vez se habla de que existe un individuo, por primera vez se habla de que existe una ciudadanía, por primera vez se habla de derechos, por primera vez se habla de los términos libertad, igualdad, ¿sí? Y entonces empieza como a gestarse de alguna manera la cuestión de, entonces somos todos, todas individuos, ¿sí? Somos sujetos y hay una posibilidad de acceder a derechos. Todavía las mujeres no se colocan en una posición de igualdad, ¿sí? En ese momento, surge la primera ola feminista, las mujeres piden acceder a cierta educación, ¿sí? Solamente accedían a educación las esposas de los príncipes y de los reyes, ¿sí? Entonces, lo primero que piden las mujeres es acceder a cierto nivel de educación. Esa es la primera ola feminista. La segunda ola tiene que ver con que les permitan, por lo menos, elegir con quién casarse, ¿sí? Y la tercera ola va a ser la de los derechos políticos, pero quiero que veamos cómo ocurrió esa evolución a través de esta posibilidad, ¿sale? Entonces, fíjense bien, esa es la definición justamente de modernidad, ¿sí? ¿Qué es la modernidad? ¿Sí? La modernidad es un periodo de la historia que antepone la razón a la religión, ¿sí? Se crean instituciones estatales que van a procurar otorgar derechos y libertades a sus ciudadanos a través de las propias constituciones políticas, ¿sí? Entonces, lo primero que va a surgir para esta nueva posibilidad es que llegan o aparecen las primeras constituciones políticas de los países, ¿sí? Va a ocurrir la independencia de Estados Unidos, impulsada por Thomas Jefferson, ¿sí? En 1776, y después en Francia, derivado de la Revolución Francesa, vamos a tener la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿sí? 1779. Hay una mujer que se le ocurre decir que las mujeres son ciudadanas, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y le toca ir a la guillotina, al cadalso, por atreverse en 1800 a decir que las mujeres eran ciudadanas, ¿sí? Entonces fíjense cómo va ocurriendo, ¿sale? Después va a haber un documento que va a ser la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls. Es un documento que ya es una aproximación a lo que va a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no tiene la posibilidad política de convertirse en tal documento. Entonces tienen que pasar 100 años, fíjense ustedes, para que venga esta declaración impulsada por Eleanor Roosevelt, y entonces tengamos
una declaración, y obviamente con un consenso. Ella era esposa de Theodore Roosevelt, que ya había sido presidente, y entonces tenían la relación con otros países. ¿Sí? Entonces logran este acuerdo y se proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos? Hasta esa fecha también, vean, las mujeres todavía no votan, todavía no tienen esos derechos políticos. Entonces, ¿qué dice la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Sí? ¿Qué contiene? ¿Qué contenido tiene? ¿Alguien la ha leído? ¿Sí? Fíjense, es una declaración evidentemente que es sencillo. Básicamente lo que tiene es un contenido de derechos, ¿sí? Derecho a su educación, derecho a la salud, derecho en la libertad, por lo menos 3 libertades: la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de religión, de creencia religiosa, la posibilidad de asociarse, el derecho a libre tránsito, el derecho a una identidad jurídica, ¿sí? Al derecho a una nacionalidad, ¿sí? Entonces va a contener y otorgar una serie de derechos, ¿sí? Entonces, en su preámbulo, la declaración es interesante porque nos marca por lo menos 3 cosas, creo yo, importantes. Lo que dice es que... ¿Dónde está? Aquí. Lo que dice es que la declaración va a ser un documento que lo que nos va a decir: hasta ese momento la humanidad ha sido víctima, dice ahí, como de actos de barbarie, ¿sí? Entonces la declaración se va a posicionar como un documento aspiracional, es decir, dice que para que los pueblos logren la paz tendrían que de alguna manera darle cumplimiento a lo que la declaración plantea, a lo que la declaración dice, ¿sí? Entonces, también como una posibilidad de que los derechos sean protegidos por un régimen de derecho, ¿sí? Y también por primera vez nos va a hablar sobre la posibilidad de que exista igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿sí? Eso es en su preámbulo, nada más, ¿sí? En su preámbulo. Era lo que quería que vean de ese prefacio. Pero también quiero que vean ustedes 2 cosas. Una, en términos de Naciones Unidas, cada documento tiene una redacción distinta, ¿sí? Es decir, la declaración es un documento, pero también vamos a tener convenios, y también vamos a tener pactos, y también va a existir protocolos, va a existir convenciones, ¿sí? Y lo que quiero que vean es que nos posicionemos en la convención, el pacto y el convenio, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque la declaración fue un preámbulo en la historia, no tiene la facultad política o legal de ser obligatoria para los países que la firman, ¿sí? Es nada más como una buena intención. Pero una convención, un pacto y un convenio sí tienen la obligatoriedad, o se llama algo que se llama vinculante, ser un vínculo entre los países, y quienes las firman tienen la obligación de darle seguimiento a lo que plantea un pacto, una convención y un convenio, ¿sí? Entonces, en términos de derechos humanos hay muchas convenciones, ¿sí? Hay muchas convenciones que vamos a ver hoy, vamos a ver como las de los derechos de las mujeres, ¿sí? Y cuando ya entendamos eso, ustedes lo pueden traspolar a lo de los derechos de los adolescentes, o derechos de las niñas, niños y adolescentes, o derechos de los pueblos indígenas, o derechos de quizás también de las comunidades diversas, ¿sí? Entonces, si entendemos hoy esta cuestión de los derechos de las mujeres, solamente tendrían que técnicamente pasarlo a los demás para entender cómo operan o cómo funcionan, ¿correcto? Entonces, fíjense bien. Aquí les puse las definiciones, ¿sí? Entonces,
ya más o menos expliqué lo más importante. ¿Quién es el órgano en México responsable de ratificar o de aceptar estos convenios, de firmar los convenios? El Senado, ¿sí? El Senado de la República, ¿sí? Entonces, con eso que entendamos por ahora, ¿sale? Fíjense bien, también quiero explicarles cuáles son las características de los derechos humanos, ¿sí? Cuando yo digo tengo derechos humanos, estos tienen ciertas características, ¿sí? Una es que son universales. ¿Qué quiere decir la universalidad? Que son para todos y todas, ¿sí? Para todos y todas. ¿Qué quiere decir que sean inalienables? O sea, universalidad se refiere a solamente que tengas la condición humana para que tengas derechos, ¿sí? Perdón, universales. Y las inalienables quiere decir que yo no puedo decir yo no quiero mis derechos, ¿sí? No quiero tener derechos, no puedo renunciar a ellos, o no puedo decir yo le cedo mis derechos a otra persona, ¿no? Eso quiere decir que son irrenunciables. Indivisibles quiere decir que no hay una categorización entre ellos, es decir, ninguno es más importante que el otro, ¿sí? La siguiente, que es interdependencia, se refiere a que quizás entre los derechos son interdependientes, es decir, dependen muchas veces de otro derecho para poder realizarse. Por ejemplo, si estamos hablando de que tengo derecho a una identidad jurídica, ¿qué pasaría si yo no tengo un acta de nacimiento? Exacto, no estoy haciendo uso de mi derecho, pero ¿para el Estado existo? No, ¿verdad? O sea, ¿puedo irme a inscribir a una escuela o puedo ir a pedir servicio de salud si no tengo una identidad jurídica? No, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando dice que los derechos humanos son interdependientes, que yo tengo que tener un derecho previo a que para poder aspirar a otros, ¿sí? Correcto. Entonces, bien. Fíjense bien, entonces, después de la Declaración de los Derechos, o de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Organización de Naciones Unidas, hay órganos dentro de Naciones Unidas, ¿sí? Y eso, había un órgano en ese momento que era una institución que vigilaba la condición social y jurídica de la mujer, ¿sí? Y en ese momento, pues ellos, después de que surge la declaración, tardan más o menos unos 30 años en proclamar la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ese es el instrumento más importante en materia de derechos humanos de las mujeres, ¿sí? La CEDAW, se conoce por sus siglas en inglés, CEDAW, ¿sí? Entonces, ¿qué va a contener CEDAW? ¿Qué es esta? Les decía que también hay pactos, ¿eh? También hay pactos que son importantes. Por ejemplo, tenemos un pacto internacional de derechos políticos, sociales y culturales que es del 66, ¿sí? Pero esta convención, que decía yo que son prácticamente dos hojitas, si ustedes la ven son dos hojitas, pero repito, es el documento más importante en materia de derechos humanos de las mujeres, ¿sí? Y hay otra que va a ser la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres, que es de 1994, se llama, a veces la dicen la Convención Belém do Pará porque se firmó en Brasil, en Belém do Pará, Brasil. Entonces, esa es de 1994, ¿sí? Entonces vean que no tienen ni 50 años estas dos convenciones, pero México las firma, ¿sí? México las ratifica, la CEDAW en 1981 y la Belém do Pará me parece que en el 95. Entonces les decía yo, cuando México va y la firma, entonces lo que sucede es que ya es obligatorio que esté haciendo informes de qué está haciendo por avanzar en los derechos humanos de las mujeres y por prevenir y atender la violencia contra mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a pasar entonces es que México se va a sujetar a un sistema interamericano o a algo que se va a llamar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Hay una corte que ya puede emitir sentencias contra los países, ¿sí? Entonces,
México tiene varias sentencias, ya yo creo que como unas 4 o 5 en contra, que ya han salido como sentencias tales, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes de que empezara la cuestión de violencia aquí en México, existió un fenómeno que era lo de las muertas de Juárez? ¿Sí se acuerdan? Que era en Campo Algodón. Entonces, hay una sentencia contra México en ese aspecto, que es la sentencia de Campo Algodonero, se llama. En esa sentencia, lo que le pidieron a México fue: tienes que levantar un monumento en honor a las víctimas como una cuestión de vergüenza, ¿sí? No como una cuestión de orgullo, sino como de vergüenza de que el Estado no fue capaz de garantizarle a las mujeres de allá su derecho a la vida, ¿sí? Su derecho a la seguridad. Entonces, por otro lado, te voy a pedir que capacites a todo tu sistema policial y judicial, porque notaron que había habido negligencia de parte de los servidores a la hora de que atendieron a los familiares de las víctimas y de alguna manera también en garantizarle la justicia a las víctimas, ¿sí? También le pidieron: tienes que darle una indemnización económica de cierto nivel monetario a las familiares de las víctimas y tienes que darles terapia psicológica, ¿sí? Entonces, esa es una sentencia también sin precedentes, evidentemente hasta ese momento, pero que también planteó nuevas posibilidades, porque entonces el Estado, como fue y firmó, se tuvo que obligar a capacitar y a cumplir con lo que decía la sentencia. Ha habido otras, ¿sí? Ha habido otras. Ustedes han escuchado ahora, el año pasado, la de Lidia Cacho, ¿sí? Después de 10 años llegó a la Corte. Fíjense, para que la Corte reciba un documento, tienen un formato, ¿sí? Tienen un formato para recibir quejas, Entonces, lo que la Corte pide es que en el país se hayan agotado todas las instancias que debieron procurar y garantizar la justicia, ¿sí? Y que no hayan recibido de alguna manera un trato justo a su delito, pues al delito que les cometieron, ¿sí? Entonces, esa es la forma en la que opera la Corte. Hay otras sentencias que están en camino, pero lo que quiero que también vean es cuál es el contenido de la CEDAW, por ejemplo, ¿sí? Que les decía yo, si le entendemos a vamos a entenderlo en términos de los demás derechos, ¿sale? Pero fíjense, entonces, CEDAW por primera vez va a definir lo que es la discriminación en su artículo 1, ¿sí? Y nos va a decir: toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos y libertades de las mujeres, ¿sí? Es la primera vez que se define la discriminación y va a tener, les decía yo, son 2 hojitas, ¿sí? Son 24 artículos. Del 24 en adelante, o del 23, lo que ya habla es de la coordinación de los países, pero básicamente va a decir que los países que firman tienen que eliminar la discriminación en la esfera de la atención médica, ¿sí? En el artículo 12, va a asegurar la igualdad de derechos con relación a los hombres en la esfera de la educación, es el artículo 10, y el artículo 10, y lo vamos a revisar el día de hoy, vas a eliminar la discriminación en la esfera del empleo y en la actividad económica en el artículo 11 y 13. Vas a eliminar la discriminación en la vida política del país, ¿sí? Y es el artículo 7. Por otro lado, vas a garantizar la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, ese artículo va a ser el artículo 15, y vas a generar una especial atención en la atención de las mujeres rurales en el artículo 14, ¿sí? Entonces, básicamente, a mí me parece que esto es como que lo más esencial, lo esencial que nos marca CEDAW, ¿sí? Y donde nos pide de alguna manera, o pide a los países eliminar la discriminación en todas esas esferas. Ellos le llaman esferas de la vida, ¿sí? Entonces, eso básicamente, así de simple, es un tratado internacional, así de sencillo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que tú lo conozcas? Porque cuando eres servidor público y no sé cómo debo de actuar, o no sé cómo debo de trabajar, o tengo dudas sobre mi qué hacer, hay algo que se llaman las fuentes del derecho, ¿sí? Y entonces los tratados internacionales
sí son fuentes del derecho, ¿sí? Entonces sí dan un lineamiento para que podamos aclarar nuestras dudas con respecto a nuestro quehacer como funcionarios y funcionarias, ¿sale? Muy bien. Entonces fíjense bien, les decía que les iba a presentar lo que dice el artículo 10, ¿sí? Acuérdense que CEDAW es de 1979, firmada por México en el 81, ¿sí? En la educación, lo que le va a pedir a los países es las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional. Hasta ese momento ustedes se acuerdan que las ingenierías o de pronto muchos temas de ciencia no estaban del todo incluidas las mujeres. ¿Sí se acuerdan? Es decir, empezaron a surgir de pronto, no, pues fulana de tal es la primera ingeniera, ¿no? O la primera, ingenierías en todas, pues, ¿no? Pero también, o las de matemáticas, ¿sí? O sea, empezaron a surgir de pronto estas mujeres en la ciencia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces después dice, acceso a los mismos programas de estudio, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y locales y a equipos escolares de la misma educación, ¿sí? De la misma calidad, perdón, de la misma calidad. Luego también, pues, ocurrió una revisión a los libros de texto, ¿sí? Porque lo que les pedían era, hay una parte de CEDAW que dice tienes que eliminar todos los estereotipos de género donde exista una condición de subordinación de lo masculino a lo femenino, que ahorita vamos a explicar eso más profundo, ¿sí? Y también, bueno, modificar no solamente tus libros, sino también tus programas escolares y tus métodos de enseñanza. Hasta esa parte, ¿se acuerdan que quizás de pronto aparecía alguna imagen en los libros de texto donde la mujer estaba cocinando o estaba barriendo? ¿Sí? Entonces todo eso tuvo que tener un reajuste por haber firmado ese tratado en ese momento. Luego dice, las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios, ¿sí? Y también contempla por primera vez las personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué fue importante o por qué fue un parteaguas? Bueno, ahorita quiero explicar ahí algo que es importante, por lo que dice de las personas con discapacidad. Entonces, fíjense bien, el gobierno tiene de alguna manera instituciones, ¿sí? O tiene la obligación de atender ¿qué? En la ciudadanía. Necesidades, ¿verdad? De atender, o sea, dicen ustedes, atiende necesidades o atiende los problemas públicos, ¿verdad? Un problema. ¿Sí? A través de las políticas, de alguna manera. ¿Sí? Entonces, para resolver las necesidades y los problemas, tiene que, ya lo dije ahorita, pero tiene que, lo hace a través de qué? ¿De qué? De instituciones, ¿sí? Ok, entonces, lo hace a través de sus instituciones. O sea, el Estado tiene el poder y la fuerza de las instituciones que resuelven las necesidades y los problemas públicos. Entonces, las instituciones nos garantizan ¿qué? Los derechos. Sí, bienes y servicios. ¿A quién? A la ciudadanía o a la población. ¿Sí? La ciudadanía y la población está integrada por ¿sí? Y entonces en este hombres y mujeres tenemos personas que tienen una condición, que tienen diferencias de alguna manera, ¿sí? Entonces cada uno va a tener, quizás haya hombres con alguna discapacidad, ¿sí? Haya mujeres con alguna discapacidad, ¿sí?
haya quizás aquí un montón de diferencias, ¿no? Desde la cuestión, a lo mejor hay una población indígena, a lo mejor hay alguien en condición migrante, ¿sí? A lo mejor hay alguien con una preferencia sexual distinta, ¿sí? Pero el Estado, el gobierno, que tiene lo digo, esto es como una bolsita, tiene el poder y tiene el dinero, ¿sí? Para garantizar a la ciudadanía los bienes y servicios a través de las instituciones, que está integrada por hombres y mujeres con sus diversidades, ¿sí? Entonces, si yo digo, aquí quizás no sean ciudadanas o no tengan derechos, ¿qué estoy sacrificando? ¿Sí? La democracia, ¿sí? Porque no estoy garantizando a todos y todas sus derechos. Exclusión. Discriminación, exclusión, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo que quería explicar con relación a eso. Me voy por para allá. Y fíjense bien, o sea, en esta cuestión de la discriminación, luego también tenemos que ver esas diferencias, ¿sí? Porque no va a ser lo mismo que una niña, yo creo que ustedes ya lo tienen muy trabajado eso, porque pues tienen los grupos de USAER o todos estos grupos que de pronto lo que intentan es cumplir con esa parte, es decir, que a pesar de la desigualdad o las diferencias o las condiciones que tenga cada quien, pueda acceder en igualdad de condiciones en este aspecto a la educación, ¿sí? Pero así como es eso, es en todo lo demás. Por eso también hay derechos de pronto ustedes han fijado también que los edificios se transforman para romper con las barreras arquitectónicas, le llaman a la hora que tienen que poner un señalamiento, una rampa para que alguien pudiera acceder a los espacios, ¿no? O los elevadores, o etcétera, etcétera. O sea, es decir, me refiero a alguien con silla de ruedas, por ejemplo, o alguien que no sepa, que no pueda ver, ¿no? O sea, cómo llegar a este lugar, preguntando, ¿verdad? Pero alguien que no pueda ver o alguien que no pueda escuchar, de pronto, ¿cómo puedo garantizar que esa persona pueda acceder al común, a sus derechos, pero también a la convivencia de la comunidad? ¿Sí me explico? Igualdad sustantiva. Exacto, la igualdad sustantiva, que no la traigo aquí, pero esa es de otra. Esa la doy cuando doy marco lógico para planear políticas públicas, ¿sí? Hay una igualdad contenida en la ley, hay una igualdad que ya está muy avanzada. México tiene un marco normativo impresionante que ahorita vamos a ver, de los mejores de América Latina, pero en la realidad, en lo cotidiano, falta un trecho enorme, pues, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense bien. El mismo inciso. El mismo artículo 10 dice: las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres, la reducción de la tasa de abandono femenino en los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado sus estudios prematuramente, ¿sí? Entonces, fíjense bien, yo creo que en ese momento, aunque no lo tengo como documentado, pero lo he visto en los diagnósticos que hago de pronto para municipios, porque a veces hay mujeres, por ejemplo, una vez hice uno para Loreto, y entonces ahí lo que yo veía es que no se crea, no fue Loreto, debió ser otro, ahorita me acuerdo. Entonces lo que yo veía es que hay regiones donde los problemas son diferentes, es decir, a veces hay una alta tasa de mujeres en edad, de adultas mayores, que son analfabetas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la mujer de pronto, esa es una cuestión también que tenemos que tener clara, fíjense. En términos, por ejemplo, cuando voy a salud o he ido a salud, es que cuando estaba en el gobierno, muchachos, me tocaba ir a todas las dependencias. Entonces fui con todas, casi con todas. Pero cuando iba a salud, hicimos una vez una investigación de por qué se mueren las mujeres, por qué ocurrió una emergencia obstétrica, por qué, por qué acaban muriéndose, pues, ¿no? Entonces lo que encontramos es que hay 3 tiempos
3 demoras para que una mujer se eleve su riesgo a que se muera, a que fallezca. Entonces fíjense, una mujer embarazada, vamos a pensar una mujer embarazada de alguna comunidad, ¿por qué esa mujer, si sabe que va a tener un parto, no se acerca a una institución a tiempo o al hospital más cercano para recibir una atención? ¿Sí? Entonces hay 3 cosas que ocurren. Una es que a veces los traslados son grandes, ¿sí? Largos, perdón. A veces hay una deficiencia en la atención médica, ¿sí? Pero esa es la última, ¿sí? La segunda son los traslados. Pero hay una primera razón. ¿Cuál es? La ignorancia. A ver, fíjense, partimos de eso. Pero la cuestión es que la mujer no se concibe como sujeta de derechos. Ella está esperando que la traslade la suegra, el marido, que la muevan a alguien, que le den casi que le den permiso para poder moverse y atenderse, ¿sí? Entonces, en la cuestión académica, esas mujeres que están por ahí sueltas en la cuestión analfabeta, ¿sí? Sobre todo quizás adultas mayores, ¿ustedes creen que ellas conciban que tienen ese derecho a educarse? No, ¿sí? Entonces, la primera cuestión es esa, que para que una persona pueda ejercer sus derechos tiene que primero ser consciente de que los tiene, por otro lado querer ejercerlos, ¿sí? Querer ejercerlos. Entonces, bueno, eso podríamos decir con relación a eso. Ahorita si me acuerdo algo más, les digo, ¿vale? Básicamente ese es el artículo 10 en materia de educación, ¿sí? Y cuando hacemos estudios de género, fíjense bien, porque hace mucho tiempo que, por ejemplo, yo acudí a la Secretaría de Educación hace muchos años, entonces quizás unos 10 años más o menos. Entonces, yo llegué con el de planeación y entonces le decía yo, mira, pues es que estamos trabajando esto, hay un plan de acciones que queremos proponerles a partir de un diagnóstico donde se ve que las mujeres en localidades de menos de 50,000 habitantes todavía tienen dificultades para acceder a la educación, ¿sí? No, aquí ya las matrículas de mujeres son más que las de hombres. O sea, hay más niñas en las primarias, secundaria y en la educación, en la primaria, secundaria, preescolar, también de carreras también, en algunas, hay más mujeres que hombres. Entonces ya no hay desigualdad, ¿sí? O me dijo también, él mismo persona me dijo, no, es que los uniformes, en ese momento empezaba lo de los uniformes escolares, entonces los uniformes ya son para todas y todos, o sea, no decimos que nada más unos o que nada más los hombres o que, ¿sí? Entonces de pronto, ¿qué pasa? Lo que quiero que vean, bueno, ahorita voy a explicar eso más profundo, no, lo voy a explicar después, pero tómenlo como una notita pendiente, ¿sí? Porque voy a explicar eso del prejuicio, voy a explicar cómo este funcionario, a la hora que le toca hacer su chamba, tiene un prejuicio implicado, ¿sí? Que ahorita vamos a ver cuál es, o lo explico, una introducción, fíjense bien. Vamos a suponer que una mujer llega, es el ejemplo cuando voy con los del Poder Judicial. Llega una mujer que vive violencia, casi con el ojo salido, ¿sí? que alterada, llorando, y entonces recibió golpes del marido y le dice al Ministerio Público, es que me amenazó de muerte y me dijo que me va a matar. ¿Sí? ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hacían hasta hace más o menos 5 años? Sí, fíjense, no hace mucho. ¿Qué hacía el Ministerio Público? Le dice que lleve pruebas, o le dice que usted ¿qué le hizo, señora, para provocarlo? O es que ¿para qué le hago la denuncia si usted lo va a perdonar? Si usted lo va a perdonar, ¿y mi trabajo dónde va a quedar? O sea, usted se va a contentar a los 2-3 días y va a volver con él, ¿sí? Entonces, si llega más o menos alguien bien vestido, empresario, y dice, tengo una amenaza de muerte, ¿qué hace el Ministerio Público? Su trabajo, ¿sí? Pero ¿qué pasó entonces en la mirada de ese funcionario a la hora que tuvo que hacer su trabajo?
cuando vio una mujer y vio un hombre, ¿sí? Fíjense bien. Y eso lo voy a explicar en un ratito, ¿sale? Nada más que lo vieran a la hora que uno hace su trabajo, cómo ocurre, pues, cómo ocurre. ¿Derivado de qué? Al ratito lo voy a explicar. Entonces, fíjense bien, el otro tratado internacional es Belém do Pará, ¿sí? La Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ¿sí? Este es un tratado que trae 8 articulitos, pero define por primera vez lo que es la violencia contra la mujer, es del 94, ¿vale? Entonces, dice, cualquier acción o conducta basada en su género que cause la muerte, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Esa es la definición, la primera definición que surge de violencia contra la mujer. En las convenciones en algún momento se llegó a mencionar, las conferencias, perdón, hagan de cuenta que cada ciertos años se realiza algo que se llama una conferencia mundial de la mujer, ¿sí? Y la primera creo que fue en México. Entonces, fíjense bien, ahí en esas convenciones se hablaba de la violencia, pero no había una convención, había conferencias, ¿sí? Entonces, esa convención en el artículo 2 define los tipos y modalidades de violencia. Cuando yo voy, a veces he ido a las comunidades, siempre voy, a donde me invitan, pues, pero he ido a Carranza en Miguel Auza, a Palmarejo en Moyagua, a Pinos, ¿no? A Presa de Ángeles en Melchor Ocampo, ¿sí? Pero cuando yo voy con las mujeres, y de pronto también los adolescentes, en las prepas, yo les pregunto que cuáles son los tipos de violencia. Todos se lo saben ya, ¿sí? Hay violencia psicológica, sexual, económica, física, ¿sí? Patrimonial, sexual, ¿sí? Ya todo el mundo maneja los tipos de la violencia. El tipo de violencia se refiere a la forma en la que ocurre la violencia. Y la otra, que es la modalidad, es el lugar en donde ocurre, el espacio en donde se presenta. Entonces, cuando hablamos de modalidades, hablamos de que hay violencia docente, hay violencia comunitaria, hay violencia familiar, hay violencia laboral, ¿sí? Eso lo voy a explicar en un ratito también. Entonces, fíjense, en el artículo 2 habla de eso. En el artículo 4, pues que se necesita proteger los derechos de las mujeres. Y en el artículo 6, en la Convención de Violencia, viene un artículo específico para el tema educativo, ¿sí? Que dice: derecho a una vida libre de violencia incluye la no discriminación y una educación libre de estereotipos sin ideas de subordinación y de inferioridad, ¿sí? Entonces, ese es el artículo 6 en materia de violencia. El otro artículo 7 nos va a decir que los países que firman la convención tienen que revisar sus leyes, ¿sí? Tienen que abolir leyes o reglamentos que toleren la violencia, incluir en la legislación interna normas penales, civiles y administrativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y actuar con la debida diligencia, ¿sí? Eso es como, cuando les expliqué lo de las fuentes del derecho, también se refiere a eso. Cuando tengo que actuar, es decir, la debida diligencia es un término que se refiere y que nos dice, tienes que actuar en el momento en el que ocurre o en el momento en el que se requiere tu servicio, ¿sí? No es que si, señora, ¿qué cree? Que salgo a las 3 o salgo a las 4, y ahí llevo faltando 15 quizás, ¿no? Y entonces usted le diga, venga mañana, ¿sí? Venga, es que mire, ya pues ya cerré la carpeta, ya ahorita ya hice corte y ya, no, ¿sí? La debida diligencia se refiere a que tienes que atender en el momento en el que se requiere tu servicio, ¿sí? Esa es una obligación como funcionario y es una, pues sí, es una fuente del derecho de alguna manera. Sobre todo en términos de violencia, ¿sí? A lo mejor en lo administrativo, pues ustedes quieren, bueno, pues ya llegó faltando 5, bueno. Pero en términos de violencia sí se tiene que actuar en lo inmediato, ¿sí? Inmediatamente, ¿correcto? Muy bien, entonces fíjense bien. Bueno, ahorita explico eso, ya la que sigue y luego explico lo que sigue, ¿sale? El último artículo de CEDAW, de la Convención Belém do Pará, me dice: los estados tienen que modificar patrones socioculturales a través del diseño de programas educativos y formales y no formales para contrarrestar prejuicios y costumbres, capacitar a los responsables de la administración, justicia policial y penal para aplicar la ley, creación de espacios especializados para la atención,
regular los medios de comunicación y generar investigación, ¿sí? Hasta ahí. Entonces, fíjense bien. Lo que vimos ahorita es, de alguna manera, el derecho internacional, ¿sí? Hay un derecho que va a estar, de alguna manera, por encima de mi derecho interno, ¿sí? Va a existir el derecho internacional, que son estos tratados que estamos viendo, que son los tratados internacionales en materia de derechos, así se abrevia, derechos humanos, ¿sí? Que México ha firmado. Y que México ha firmado. Entonces, fíjense, yo tengo mi derecho interno del país, ¿sí? Tengo mi derecho interno. Si mi derecho interno no coincide con lo que el derecho internacional me está pidiendo, ¿qué tengo que hacer? Modificar, ¿sí? Por eso ahorita decíamos de que le pidieron a México, tienes que abolir leyes que toleren la violencia, ¿sí? Pues apenas hace 5 años la Suprema Corte de Justicia dice, ya no se puede intercambiar una niña por una vaca en los países del sur, ¿no? En Oaxaca. Ajá. En los estados, perdón, sí. Entonces, pero tienes que revisar toda tu normatividad para ver dónde está tolerando la violencia contra la mujer, ¿sí? Otra cuestión era la cuestión de que de pronto si había una violación hacia alguien menor de edad y bueno, pues se casó con ella, entonces ya no hay un delito, ¿no? Y ahora no, ahora sí es un delito, ¿sí? Entonces de pronto lo que ha tenido que ocurrir es esta posibilidad de adecuar el derecho interno con el derecho internacional, y eso se hace mediante algo que se llama armonización legislativa, ¿sí? Que tiene metodologías y todo, pero bueno. Entonces fíjense, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Si le piden a México crear legislación, revisar su normativa, poner de alguna manera los tratados al nivel de la Constitución, ¿sí? México hace una reforma en el 2011, que es la reforma más importante en materia de derechos humanos, donde modifica su artículo primero de la Constitución, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que dice, esa reforma, en la primera parte dice, los tratados internacionales que México firme, ¿sí? serán reconocidos en la Constitución, y formarán parte de la norma, pues, interna, de la norma interna, ¿sí? Pero, entonces fíjense bien, hasta ese momento de la historia, los tratados internacionales, es decir, fíjense, hay una pirámide que me dice que lo máximo en el país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después teníamos tratados internacionales y después teníamos ya códigos, teníamos leyes, teníamos los reglamentos, ¿sí? Pero ese tratado esa reforma pone los tratados al rango de la Constitución, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Pues bastantes cosas, pero ahorita vamos viendo, fíjense. También se fue modificando la norma en los estados y en los municipios, ¿sí? Entonces, ocurrió una armonización vertical, es decir, ir modificando a nivel de estado y municipio. En Zacatecas, me parece que es el artículo 26, el que incluye los tratados internacionales, ¿sí? En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, ¿sí? Y en la Ley Orgánica Municipal, que es para todos los municipios, también hay una reforma de diciembre de 2017 en donde se incluyen los tratados, ¿sí? Esa reforma, yo no sé quién la hizo, de la Ley Orgánica, porque se fueron como que está bien hecha, está muy bien hecha, ¿sí? Pero hagan de cuenta que pone, los municipios deberán planear con una perspectiva que se llama enfoque
basado en derechos humanos. Entonces lo que dice es, el municipio tiene que planear para garantizar los derechos humanos. Eso nada más lo hace Europa, ¿sí? Y no todos. O sea, aunque lo dicen que lo hacen, nada más, no recuerdo cuál es el país de Europa que es el único que lo tiene, me parece que es Inglaterra, y en América es Canadá, porque saben que es una colonia de Inglaterra, ¿verdad? Pero no, aunque los países de Europa lo tienen, no todos lo realizan, hay evaluaciones que se han hecho. Pero la ley orgánica contempló esa posibilidad, y yo digo, en el papel está bien, ¿verdad? Pero sigamos dando la despensa, ¿no? Entonces, fíjense bien. Bueno, pero sería fabuloso si se planea, si ese enfoque basado en derechos humanos se aplicara en la planeación de todas las acciones de las instituciones, ¿sí? Eso es importante. Pero vean, entonces fíjense bien, lo que quiero que vean es entonces se modificaron las constituciones, las leyes municipales, y luego debió de hacerse una armonización a nivel horizontal que ya tenía que ver con modificar códigos, el código familiar, el código civil, el código penal, ¿sí? Y ha habido reformas también en esos aspectos. En materia de violencia también ya hay cosas que están en el código penal, ¿sí? O de pronto se puede perseguir un deudor alimentario que no da pensión alimenticia desde el enfoque penal, ¿sí? Entonces, eso ha ocurrido derivado de que se ha ido modificando la norma en términos de adecuar el derecho interno al derecho internacional. ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces fíjense bien. Creo que ya estoy por acabar esa primera parte. Pero vean, lo que quiero que vean es que también nos dice 2 obligaciones para funcionarios, o más, pero vean, por lo menos dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de progresividad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ya les expliqué lo que significa cada uno. Progreso es que vayan hacia adelante, que no haya un retroceso. Progresividad, ¿sí? Dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que lo establezca la ley, ¿sí? Y por otro lado, agrega este párrafo que dice, queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas, ¿sí? Entonces, ese párrafo también se adicionó, ¿sí? Muy bien, entonces, muy bien, entonces hasta aquí es la primera parte, ¿sale? ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿No? Los servicios de bienestar que está obligada a la institución, sabemos que hay, bueno, en ese entonces que me estás comentando hay 2 géneros, hombre y mujer, pero tiene el tercer género. ¿Qué pasa con el tercer género? Me refiero a las personas que no se ubican como hombres, se ubican como mujeres. ¿Cómo impacta o cómo se da este proceso de aceptación? Porque en el último párrafo ya viene mencionado las preferencias sexuales. Me imagino que ya hay una progresividad o ya hay un avance en algún tratado. Sí. Miren, yo lo que veo, de pronto es como que cierta desinformación, ¿sí? Mucha desinformación, porque es un tema, ustedes ya vieron como un poquito la complejidad que tiene desde esta parte. Ahorita vamos a ver la psicológica, que a lo mejor nos va a ayudar mucho también a orientar lo que el compañero nos está preguntando. Pero en términos de legales, por lo menos, en términos legales, sí, lo que hay es que está prohibida la discriminación contra este género. Si fuéramos una sociedad un poco más avanzada, o no ocurre del todo aquí,
Pero, por ejemplo, en México hace 10 años empezaron a poner, por ejemplo, o lo que, fíjense bien, a ver. Hace 10 años que ustedes no sé si llegaron a escuchar el modelo de equidad de género famoso, ¿sí? Modelo de equidad de género del gobierno del estado de Zacatecas, hace 15 años, ¿sí? ¿No lo escucharon? ¿O no se acuerdan? ¿No? Bueno, el famoso modelo de equidad de género pretendía ir a las instituciones, a las dependencias y enseñarles esta cuestión de teórica, técnica, y que las dependencias hicieran políticas públicas externas y políticas públicas internas. Entonces, nosotros, el equipo que estábamos en ese entonces, en ahora la Secretaría de la Mujer, lo que hacíamos era ir a Coprovia, a vivienda, ir a educación, ir a salud, ir a discapacidad. En ese momento había institutos de la juventud de discapacidad y de desarrollo social. Entonces, y enseñábamos esto, ¿sí? Pero ¿qué nos encontramos? Fíjense bien. Hace 15 años encontramos que cuando íbamos a la dependencia, de pronto íbamos a sector económico y decían una política pública que sacó de pronto Secretaría de Economía y decían, pues le vamos a dar la mitad de créditos a las mujeres y la mitad de créditos a los hombres y ya estamos cumpliendo con una política de igualdad de género, ¿sí? Fíjense, y luego revisábamos los montos, nos fuimos a revisar los montos del crédito y lo que hacían era el 80% del dinero era para los varones y el 20% para las mujeres, ¿sí? Pero quiero que vean lo siguiente, fíjense bien, que cuando iba por ejemplo a Secampo, a Sedagro, ahí decían, es que no hay, tenemos para las mujeres programas de pollos, les daban su cajita de pollo, tenemos los huertos de traspatio, tenemos a lo mejor en algunos casos, ahora ya, no sé si en aquel entonces no recuerdo bien, ahora ya tienen lo de las chivas y las borregas, ¿sí? Pero, entonces, y los programas de los tractores, y los programas de semilla mejorada, y los programas de pronto de sementales, ¿sí? ¿La mujer accedía a ellos? No, ¿sí? Porque había programas que le pedían que tuviera el uso de suelo, que tuviera la propiedad de la tenencia, ¿sí? O por lo menos un documento donde la rentara. Pero las mujeres nunca sabían eso, ¿sí? Entonces nunca accedían a esos programas porque no había en realidad las condiciones para que, de igualdad para que accedieran. Le paso el micrófono para que... No, así. Oye, es que ahorita por lo que acaba de mencionar, equidad de género, y luego usted mencionó igualdad. Sí, puso ahorita. el ejemplo que la mitad de la vivienda para los hombres, la mitad de la vivienda para... Es que no hemos interpretado adecuadamente lo que es la equidad. La equidad no es igualdad. Y sí me gustaría que sea un poco más explícito. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, acá con nosotros en educación, la equidad educativa no es igualdad. Sí, miren, fíjense bien. Las medidas equitativas tienden a un carácter, tienden a ser lo siguiente, es decir, cuando yo les decía que tenemos una población de pronto, quizás tenga yo vamos a pensar en una mujer de alguna comunidad, ¿sí? Pero es una mujer que a lo mejor es una mujer con alguna discapacidad y a lo mejor es una mujer que tiene, vamos a ponerle otra condición, quizás hasta a lo mejor o una condición migrante, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, lo que esa niña va a requerir para tener un acceso igualitario a la educación requiere de una medida equitativa que le permita acceder en igualdad de condiciones que cualquier otra niña, ¿sí? Entonces, eso va a ser una medida equitativa, yo garantizar que ella pueda acceder en igualdad de condiciones a su derecho, ¿sí? Pero hay algo que tengo que hacer para que ella pueda hacerlo, ¿sí? O a lo mejor ustedes tienen muchos programas de becas de pronto, ¿no? Programas de becas que tienden a favorecer a quizás quienes no tengan
una cuestión más afortunada, de alguna manera, ¿sí? Entonces, todas esas medidas de pronto me permiten que tengan el techo, que partan de un techo parejo para acceder a un derecho, ¿sí? Pero tengo que identificarlas, tengo que ubicarlas, por supuesto, y tengo que hacer algo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, evidentemente, entonces, la igualdad y la equidad, ¿sí? Porque bueno, ¿sí más o menos me expliqué? ¿Quieren ampliar algo? Sí, a ver, díganme. Hace unos días estuve leyendo algo de derechos humanos en un documento y decía, bueno, era de educación, pero de los derechos humanos, y decía la frase que todo ser humano, por el hecho de haber nacido, tenemos derecho a la educación. No sé si esa frase de todo ser humano por el hecho de haber nacido tiene derecho a. Sí. Entonces, en este caso, ahorita que preguntaba un compañero acá, Sí. de lo que viene siendo hombre, mujer, o ya los que no se identifican ni con hombre ni mujer, no dejan de ser seres humanos. Exacto. Entonces, están dentro de lo que es un ser humano, por lo cual los derechos humanos aplican hacia todos de la misma manera. Exacto. Que ya se quieran ver así como que esa discriminación que existe ya tiene que ver con el pensamiento de cada ser humano que no está acatando a la máxima que dice el derecho humano. Todos tenemos el mismo derecho por el hecho de haber nacido. Exacto. Entonces, fíjense, lo que quiero que vean es, ahorita que les ponía el ejemplo de pronto de la mujer que va a ese campo, a Sedagro, en aquel entonces era Sedagro, era ese campo. O sea, una mujer de Presa de Ángeles en Melchor Ocampo irá a llegar a la institución acá en Calera, por Calera. ¿Cómo sería su trayecto para llegar? Si de pronto quizás ellas tengan que levantar muy temprano, agarrar un camión y venir acá a buscar un apoyo, a preguntar qué apoyos hay. Nunca lo va a hacer, evidentemente, ¿sí? Pero es diferente quizás cuando venga un varón y tenga su camioneta, ¿sí? Y llegue a ver qué programas tiene, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos, tardamos quizás algunos años, 4 o 5 años, pero lo primero que se logró fue poner que los programas de las instituciones, todos tenían que tener el mismo acceso, el hombre y la mujer, a esos programas. ¿Sí me explico? Entonces, ahorita que el compañero nos decía esta cuestión de la diversidad, quizás la lucha, esta idea de lo que se ha ido armonizando, ayude a que en algún momento, sí hay cosas, sí hay avances, pero que también haya unas ciertas cuotas para quienes están identificándose con la diversidad, porque no existe, ¿sí? Las más avanzadas hace 10 años eran las del DF, que sí contemplaban un pequeño rango para las personas de la diversidad, ¿sí? Y ahora también ha habido avances, como de pronto que ustedes han visto que sí, bueno, si va a ser presidente hombre, la síndico tiene que ser mujer, ¿verdad? O de pronto en las regidurías tienes que proponer la mitad de pronto de hombres, la mitad de mujeres y hasta jóvenes. De pronto les piden que tengan una cuota de jóvenes, también de comunidad ahora creo, ¿verdad? Entonces, esto ha sido como en esa necesidad de pronto que les digo, de que si el gobierno gobierna para todos y todas, debería garantizar a todos y todas esa misma igualdad en el acceso a los espacios de poder, en el acceso a los bienes y servicios del gobierno, ¿sí? Entonces va pensando un poco así. Entonces voy a entrar en el siguiente tema para aclarar un poquito más quizás todavía lo que el compañero nos ha pedido. Cuando me bajo, ¿sí me escuchan? Sí. Dejen veo la hora porque todavía tenemos 2 horas. No es cierto.
Suscríbete a Retos Educativos.